Buenas tardes, nos encontramos aquí con el doctor Alberto Quesada, un gran galeno que contó con sus estudios secundarios en aquel entonces el Colegio Universitario Fray Vicente Solano, que estaba anexado a la Universidad de Cuenca. Continuó sus estudios igualmente en la universidad antes mencionada y hizo sus trabajos en el área de medicina interna y en la área de salud pública. Buenas tardes, doctor. Comenzamos con una pequeña entrevista. Díganos, para usted, ¿qué significa la medicina? La medicina para mí significa una de las actividades que desarrolló la especie humana para tratar de evitar algunas molestias, algunas enfermedades, algunos trastornos, para tratar de recuperarse de algunos problemas, enfermedades que igualmente pudo haber adquirido y procurar tener una vida de mejor calidad. Y en ese sentido, considero yo a la medicina como una de las partes más del quehacer vital del ser humano. No comparto mucho con la definición tradicional de la OMS. Listo, doctor. Díganos, para usted, ¿cuál ha sido el momento en su carrera universitaria que más ha marcado su vida? El momento en mi carrera universitaria que realmente transformó mi vida fue cuando debí desarrollar mis funciones de dirigente estudiantil como vicepresidente primero y 2 veces como presidente de la PEUE. Y como tal, debí participar en la creación de extensión universitaria, que estaba dentro de la lógica de sacar a la universidad de su claustro sagrado en el que se hallaba, hacia las comunidades, hacia el pueblo, hacia la sociedad que mantiene a las universidades. Y entonces comenzamos con la primera experiencia de extensión universitaria en el cantón Sixi. Y todo el trabajo que allí hicimos significó un gran aprendizaje y un entendimiento de que estábamos bien en nuestro pensamiento que había que sacar la universidad hacia la comunidad. Creo que esa experiencia para mí significó una transformación vital, todavía de estudiante, de lo que quería ser en el futuro. Yo hasta entonces tenía en mi cabeza que debía ser un gran cirujano. Después de esa pensé que no era la cirugía mi orientación. Y entonces realmente allí, en el nivel estudiantil, estuve el quiebre en mi futuro como médico. Listo. Y cuéntenos, ¿usted por qué eligió la medicina? Mi madre, que era muy católica, quería que yo sea cura, porque según ella eso significaba que podía salvar muchas almas. Pero resulta que yo, en el campo donde vivía, yo soy nacido en Santa Isabel, en el campo, veía que el problema no es mucho de las almas, sino de los cuerpos, de los seres vivos. Había miseria, había hambre, había enfermedad, había muchas dificultades. Y en el fondo de todo eso había pobreza. Y entonces me parecía a mí que lo que había es que trabajar con el ser humano concreto. Y de esas posibilidades de trabajar con el ser humano concreto, me pareció que el campo de la salud podría ser un buen campo.
en el sentido de que podía uno apoyar algo al desarrollo del ser humano. Y entonces yo, desde que estuve en el colegio, tuve muy claro que ese era un campo por el que yo podría transitar. Tenía una segunda opción, que era la psicología, pero entonces no había psicología en la Universidad de Cuenca, de modo que no tuve ninguna dificultad en optar por medicina. Tal vez, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que le ha presentado la carrera durante su vida universitaria? Dos momentos. Uno, como estudiante, lo que le comenté, de entender el problema social siendo estudiante, de entender que el estudiante no tiene que estar en el aula solamente, con su mandil todo, no. De entender que es necesario sacarse el mandil y salir a la calle, ¿no? Y enfrentarse a la policía, enfrentarse al ejército. En la época en que estuve de estudiante, se dieron 2 dictaduras militares en nuestro país. Y como estudiantes debimos enfrentarnos a las 2 y lo hicimos. Algunos compañeros fallecieron y de esa lucha en las calles se genera la idea de que uno no puede estar metido en el aula ni en el hospital, sino que tiene que salir hacia la comunidad. Ese es el primer momento. El segundo momento, cuando ya me hallo como profesor universitario, dictando medicina interna, dentro de la tradición de esa medicina interna, pues exhaustiva, ¿no? Del último detalle, del último conocimiento, de la rareza de casos, del último medicamento, de esa medicina, ya dentro del hospital, primero de la asistencia social, el viejo Hospital San Vicente de Paúl, y luego en el actual Vicente Corral, empezamos a tocarnos con la realidad. Muchos enfermos, muchos padecimientos, pocos recursos, falta de medicamentos. No es suficiente lo que se supone que es la medicina. Y en la medicina interna igual, mucha insatisfacción por falta sobre todo de recursos, no de capacidad de los colegas profesionales ni de los estudiantes. Y entonces otra vez nos vimos en la necesidad de echarnos a la calle, de echarnos a la comunidad y de cuestionar la medicina interna en la concepción oficial que nos traía Harrison, que nos traía Cecil. Y gracias a alguna experiencia que pudimos tomar en un tránsito ligero por Cuba, pudimos entender que había que dedicarnos básicamente a lo común, a lo frecuente, aquello por lo que se está enfermando y muriendo la gente. Y entonces nos vimos en la necesidad con los colegas, compañeros, profesores de entonces, de transformar un poco los pensos de estudio, de entrar con los estudiantes a tratar, a manejar lo más común, lo más frecuente. Desde luego que esos momentos nos llevaron a una crisis universitaria. Y había un sector conservador de la facultad que no estaba de acuerdo con este pensamiento, que no era mío, era nuestro, de muchos docentes, de muchos estudiantes. Y en un momento coyuntural en que se eligió como subdecana a una enfermera, Gladys Escola, renunciaron de la universidad algo así como 52, 53, el número no puede ser exacto, docentes, la mayoría de los docentes de la Facultad de Medicina, en desacuerdo de que una enfermera pueda ser subdecana de la Facultad de Medicina, que hasta entonces era la Facultad de los Doctores. Y a pesar de las gestiones que las autoridades universitarias hicieron para que retirasen la renuncia,
pues se mantuvieron en ella y el Consejo Universitario tuvo que aceptar la renuncia. La idea de los renunciantes era acabar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, porque ya tenían hablado con la Universidad Católica, con su rector, la creación de una nueva Facultad de Medicina en la Universidad Católica, con todos los salientes, y así sucedió. El dictador Velasco Ibarra entonces autorizó la creación de la Facultad de Medicina y obviamente la mayoría o casi todos los renunciantes formaron la nueva Facultad de Medicina. En ese entonces yo ejercía, además de la Cátedra de Medicina Interna, la dirección de la Escuela de Medicina. Y el Consejo Directivo me encargó la reestructuración de la Escuela de Medicina, de la Facultad, pero especialmente de la Escuela de Medicina. Y entonces comprenderá lo que significó tener que reestructurar la facultad con los pocos que quedábamos. Fue una tarea muy difícil, pero tuve la satisfacción de que pudimos hacerlo. Y algo más, aprovechar la coyuntura para provocar algunos cambios que estaban pensados y que no pudimos hacerlo antes. Y entonces ese concepto de que la medicina interna, por ejemplo, debe estar en manos de internistas y no necesariamente de los super especialistas, lo pudimos poner en práctica. Claro que ahí tuve algunas exageraciones que cometer, porque mientras formábamos, por ejemplo, a un nefrólogo en Europa, tuve que dar un par de ciclos de nefrología. Mientras formábamos un neurólogo en México, tuve que dar unos 2 ciclos de neurología. Mientras formábamos un dermatólogo en Argentina, tuve que dar dermatología, 2 ciclos. Y así. Es decir, uno acaba probando además en la práctica que un internista puede abarcar los campos que constituyen la medicina interna. Yo creo que esos 2 momentos han sido los retos en mi vida, de los que para nada me arrepiento, sino más bien me han dado mucha satisfacción y mucho orgullo de haber participado en los 2. Listo. ¿Desde cuándo usted descubrió su vocación a la docencia? Yo fui docente de colegio por necesidad de sobrevivencia. Yo fui profesor 5 años del colegio Fray Vicente Solano, donde yo me había graduado de bachiller. Y entonces, como docente, yo era docente de anatomía, en sus tiempos el pensum del colegio también era diferente, y de biología en Fray Vicente Solano. Y entonces tenía ya alguna experiencia. Luego, apenas nos graduamos, después de la clausura de la universidad, los compañeros fueron a ejercer la medicatura rural. Yo no tuve el privilegio de hacerlo porque las autoridades de salud me lo impidieron. Fui asignado a Molleturo, pero nunca se concretó esa asignación. Yo no pude realizar la medicatura rural por represión política. Fui a trabajar 1 año y medio en Zamora y de allí pude salir a Loja ante un concurso que llamaron para una cátedra de fisiología. Tuve la oportunidad de ganar ese concurso y entonces yo tuve una experiencia de un par de años de docencia en biología y en fisiología en la Universidad de Loja. Con la experiencia del colegio más de la Universidad de Loja ya tenía alguna cancha en la docencia. Cuando se dio la oportunidad de participar en un concurso de medicina interna, no dudé en hacerlo. Y entonces tuve el privilegio de triunfar en ese concurso y desde allí mi vida universitaria estuvo ligada a la cátedra de medicina interna. Amo la docencia, lo he hecho toda mi vida, incluso después de jubilado lo he seguido haciendo y creo que el privilegio de ser docente es grande
no tanto para los estudiantes que supuestamente aprenden algo de uno, sino para el docente que aprende para poder enseñar y aprende de los estudiantes. Lo más grandioso del docente es que aprende de los estudiantes. Y eso es fundamental para la formación del docente. Con respecto a esto de la docencia que estamos hablando, al momento de que usted imparte sus conocimientos hacia sus alumnos, ¿qué espera de ellos al finalizar un ciclo, por ejemplo? ¿Tiene algunas expectativas, tal vez? Existe en la formación universitaria un pensum con diferentes nombres que se han ido dando, que no es sino, digamos, un plan para el ciclo, año lectivo, dependiendo del momento. Ese plan es una guía, es una orientación en el campo que debemos movernos en ese ciclo. Y entonces yo suelo comenzar diciendo, esto tenemos que ver en este ciclo o en este año lectivo. Esto es lo que debemos nosotros cubrir. Y generalmente comienzo señalando de que estamos allí para aprender. Yo no concibo que el profesor enseñe. Concibo que el profesor contribuye al aprendizaje de los estudiantes. Pero a la vez que contribuye al aprendizaje de los estudiantes, aprende él. Cuando yo preparo una clase, el que más aprende del tema soy yo, que preparo la clase. Que si no hubiera sido por privilegio de tener que dar una clase, no hubiera profundizado ese conocimiento. De modo que para mí es un aprendizaje colectivo y el papel del profesor hacer de tutor, de guía para ese aprendizaje colectivo. Partiendo de una base, todos los que llegan a tal curso han cumplido prerequisitos. De modo que si las exigencias regulares que obviamente tiene todo proceso se cumplen también, la mayor parte del grupo debe aprender. Y si alguien se queda será porque no quiso aprender. En mi experiencia es que la mayor parte de los perdedores de años, por ejemplo, antes de que termine el ciclo ya se fueron. Ellos mismos se dan por perdidos. No es necesario que digan, tú perdiste el año porque eres malo. No. Generalmente ya no. Ya no acude, se retira, acaba perdiendo el año. No creo que el docente está para que pierdan el año. El docente está para colaborar a la aprobación de los sueños de los estudiantes. Y en eso, obviamente, hemos trabajado. Un poco ese ha sido nuestro concepto. Y creo que por eso también nos hemos llevado siempre bien con los estudiantes. Yo, más que un nivel de profesor a alumno, del escritorio, ¿no? Donde está el profesor, los alumnos, pues a mí no me gusta dar clases sentado. Yo suelo dar clase caminando, ¿no? Entonces yo siempre estoy ahí moviéndole por todo el aula, ¿no? Despertando a los dormidos, ¿no? Preguntándole cosas al uno, respondiendo al otro, porque creo que estudiantes y profesores en el acto de aprendizaje estamos en un plano de igualdad. Que yo sea medio más viejo, que a lo mejor sepa un poquito más, no me da ningún privilegio, ¿no? Esa es un poco mi forma de ver el aprendizaje y mi relación con los estudiantes. Tal vez alguna experiencia siendo docente que nos quisiera compartir. Experiencia siendo docente, sí, tengo algunas, pero siempre hemos trabajado muy temprano en medicina interna. 7 de la mañana estamos en clases. Por lo tanto, el interno tiene que estar siquiera una hora antes, porque debe tener revisado todos los pacientes, puesto las evoluciones y todo.
y los estudiantes deben haber llegado antes de las 7 porque tienen que ver su o sus casos y las evoluciones y todo. Es decir, siempre madrugamos. Primera cosa. Pero en este acto de madrugar pasan algunas cosas. Estaba en 5º piso medicina interna y había ascensor. A mí no me gustaba subir por el ascensor, sino subía por las gradas. Y la única vez que subí por el ascensor, se dañó el ascensor y no pude llegar a clase porque nos quedamos varados en el ascensor. Y claro, yo suelo ser puntual y aquella vez nadie sabía lo que pasó, ¿no? Nadie sabía lo que pasó. Nunca más volví a subir por el ascensor, ¿no? Subía por las gradas, ¿no? Díganos, ¿cómo ha tenido usted sus experiencias como investigador? Yo no he tenido una vocación así de ser investigador como tal. No ha sido mi aspiración en convertirme en investigador, ¿no? Más amo y amado la práctica profesional, ¿no? Pero no es posible desligar la investigación de la docencia. Cuando una docencia seria se ejercita, siempre hay puntos oscuros, hay dudas, hay problemas no resueltos. Y esas dificultades a uno le tientan a tratar de procurarles alguna solución, algún aclaramiento, y entra en el campo de la investigación para tratar de apoyar la generación de algún nuevo conocimiento. En ese sentido, como auxiliar de la cátedra, he participado en algunos trabajos de investigación, vinculados siempre a las necesidades más bien de la docencia, ¿no? Eso hace que yo, por ejemplo, no haya tenido un tema único, sino más bien varios temas, dependiendo de los requerimientos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, investigadores que han trabajado toda la vida en cistercosis, digamos, ¿no? Es una forma de ver, es tema ya para toda la vida, está bien, ¿no? Pero en mi caso no responde a un requerimiento de resolver algún problema concreto, sino varias dificultades. Por eso es que más bien he trabajado en diferentes campos. Le comenté hace un rato lo que pasó, por ejemplo, con mi vinculación a un equipo de investigación de medicina comunitaria, popular, que después le pusimos tradicional. Fue la necesidad de comprender la utilización de una serie de prácticas comunitarias ejercidas por parteras, curanderas, brujos, chamanes, que todos los días aparecen en los pacientes que llegan al hospital. Y entonces, inicialmente tuvimos una cierta orientación de las autoridades de salud de combatir parteras, combatir brujos, curanderos. Y frente a esa situación, se vio la necesidad de estudiar el problema, ver qué pasa. Y entonces, para dar respuesta a ese problema, generamos un proyecto de investigación de medicina tradicional. Nos fue muy útil, aprendimos mucho, pero también trabajamos algunos problemas clínicos, ¿no? De modo que hay por ahí regadas algunas pequeñas cosas que trabajamos. Siempre comprendí que la investigación debe ir ligada a la cátedra. Y en ese sentido, sigo pensando así. No creo que es correcto que haya un gran profesor de medicina interna que no investigue nada, ¿no? Alguna curiosidad a tener, algo a de investigar, ¿no? De modo que en ese sentido, más o menos, esa sería la ubicación de mi persona en la investigación, como apoyo a la cátedra, ¿no? Como parte de la cátedra, ¿no? Pero ahí debo decir, no solo la investigación, también el trabajo comunitario, ¿no? Por eso es que en mi vida universitaria siempre estuve vinculado al trabajo comunitario.
a Extensión Universitaria, que lo creamos cuando estudiantes allá en las épocas de la FEUE, y que lo mantuvimos después como profesores, siempre vinculados a los problemas de salud de las comunidades, y después vinculados a un proyecto maravilloso que generó Edgar Rodas, cirujano, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, un proyecto de cardióquirófano, al que me hallo hasta ahora vinculado. Yo todavía voy todos los meses al trabajo comunitario en el cardióquirófano. De modo que así entiendo yo tanto la investigación como la vinculación. No comprendo yo al internista superestrella pegado a los libros, al internet, allí cerrado, sino investigar, sino participa en algo de la comunidad. De modo que así entendí la investigación, así entendí la participación comunitaria, como parte de la docencia. Coméntenos, ¿cuáles son sus logros que tiene hasta ahora en la carrera de medicina? Logros. El primer logro como persona significó ser médico. Era una aspiración personal y cuando lo pude cumplir, obviamente me sentí satisfecho. No tuve nunca en mi proyecto vital la intención siquiera de dedicarme al ejercicio privado de la medicina. No estuvo en mis consideraciones. De modo que, vinculado temprano a la docencia, uno de mis logros ha sido poder ser docente universitario. A mí me parece que en mi tiempo, por lo menos, era una realización ser, por ejemplo, profesor a tiempo completo, porque el salario de la universidad de entonces aún nos permitía vivir decentemente, ¿no? Yo he sido toda la vida universitaria profesor a tiempo completo. Y ahí sí hay que decir con bienes y persona, ¿no? En ese sentido, entregados a la docencia, y para mí ha sido un privilegio ser docente, ¿no? Primero ser médico, después ser docente. Docente entendiéndose, como ya dije, que también juega un poco a la investigación, que también juega un poco al trabajo comunitario. Es decir, esa docencia así amplia para mí ha sido una realización. Y en la docencia, la parte fundamental para mí es el contacto con los estudiantes. Uno no envejece mientras reciba influencia de los estudiantes, mientras sepa qué pasa con el mundo de los estudiantes. Ese feedback que le dan al profesor los estudiantes le mantiene a uno joven. Por eso cuando alguien dice, ¿puedo hablar con usted, algún estudiante, una entrevista? Siempre estoy abierto, ¿no? Puede que no les guste lo que yo diga, pero así es. De modo que para mí, el ser profesor, el trabajar con la juventud, ha sido un verdadero privilegio. Y coméntenos, ¿qué legado le gustaría dejar en la parte de la medicina, docencia o investigación? Legado. Yo aspiraba que alguno de mis hijos pudiera ser médico. Si bien a muchos de mis estudiantes yo les he dicho hijos, uno pasa a esa actitud medio paternal, ¿no? Pero yo tengo dos hijas que son médicos. Y lo curioso está que cuando yo medio pensaba seguir medicina interna, alguna otra opción, mis opciones estaban si seguir la medicina interna, que era lo más factible, pero me gustaba la psiquiatría, me gustaba la dermatología. Y como en la vida todo se complementa, entonces una de mis hijas es dermatóloga y la otra es psiquiatra. Entonces,
mi legado queda en ellas, que son con toda seguridad mejores profesionales que yo, obviamente están más actualizadas que yo, son una continuación de una profesión a la que yo amo. Lastimosamente ninguna de las dos está en el país. La una vive en Canadá y la otra en Chile. Debieron migrar en una de las épocas difíciles en que no había trabajo para médicos y no les quedó más que migrar del país, lo cual es una pena porque es la mejor manera de que perdamos talentos nacionales y ese es un problema grave del país. Pero ahí está el legado, ¿no? Y el segundo legado que yo tengo son mis estudiantes. Yo he tenido la satisfacción de estar en eventos, en congresos donde participan quienes fueron mis estudiantes de pregrado y de posgrado, ¿no? Y realmente uno se siente satisfecho viendo a un alumno cómo se desenvuelve, cómo triunfa, ¿no? Cómo sabe, ¿no? Uno se siente orgulloso. Y cuando uno dice, tú fuiste mi alumna, qué bien, qué bueno que tú me atiendas, ¿no? Ese es el legado. De modo que tengo un gran legado, ¿no? Con el que he contribuido al desarrollo de la salud en nuestra zona. No solo, desde luego. Ese legado es de todos los profesores. Claro. ¿Qué piensa usted del sistema sanitario actual en nuestro país? Habrá sistema sanitario. Mire, nuestro país no tiene un sistema sanitario. Tiene unos parches que ni siquiera se complementan. En primer lugar, es un país que sigue en gran parte el modelo norteamericano de salud privada, con predominio de lo privado. En este país, cuando hablamos de salud, hablamos de lo privado. Y el sector que mejor salud tiene es el privado. Lastimosamente. La seguridad social, todos los días estamos escuchando cuál es el problema. El Ministerio de Salud, que se supone que es la parte que debe ocuparse de los más pobres de este país, ya sabemos las limitaciones y las tristezas que nos trae todos los días. Y luego hay un inmenso sector de la población que no tiene acceso a ninguno de estos sectores y que todavía sigue siendo atendido y curado por la medicina tradicional. Entonces, no hay sistema. Y lastimosamente esta sábana de retazos de la salud en el Ecuador es donde se forman nuestros profesionales. Y es grave porque no tienen una visión de sistema. No pueden tener si no existe sistema. Podrán tener ideas, aspiraciones, pero realmente no hay un sistema. La salud y la educación públicas en este país importan muy poco, cuando debiera ser el primer derecho que tendríamos los ecuatorianos. Lastimosamente, no es así. Es una pena, pero así está. Y díganos, ¿usted qué consejo nos ofrecería a los futuros médicos o investigadores? ¿Algún consejo en particular? Claro. Siempre respondan al corazón. Si quieren a los niños, sean pediatras. Si quieren a las parturientas, a las damas, sean obstetras y ginecólogos.
Si quieren o tienen ideas de la salud pública, sean saludistas, respondan al corazón, no respondan al dinero. Respondan al corazón. La felicidad no lo hace el dinero. La felicidad lo hace la satisfacción del deber cumplido. Y en ese sentido, donde uno mejor cumple es en aquello a lo que quiere dedicarse, ¿no? Todas las especialidades son respetables. Todas las ramas. Y si algún día les toca la suerte de estar en los poderes de mando de la salud pública, acuérdense de la gente. Acuérdense que no es justo que los pobres tengan que hacer colas, que tengan que pedir citas para después de 6 meses, 9 meses, que los pobres no tengan remedios, que los pobres no tengan quienes atiendan. Allí hay un problema serio que tiene que ver mucho con nuestra ubicación del corazón. Algunos todavía tenemos el corazón en el pecho y a la izquierda. Otros tienen su vida resuelta en la chequera. Entre esos dos mundos muévanse, como dicte su corazón. Tranquilos, van a ser felices. Listo, doctor. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas. Ya ha culminado la entrevista y muchas gracias. A ustedes. Ha sido una satisfacción para mí atenderles. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, tomaremos café, ¿no? Tomaremos café.